Hola, ¿qué tal? Esto es tu podcast Empréndete de la A a la Z y hoy tenemos con nosotros a Melchor Galindo, que es fundador de Punto Rojo, una empresa que desde hace 12 años está produciendo diseño y publicidad para nuestra ciudad. Bienvenido, Melchor. Una empresa 100% juarense. Una empresa 100% gerente. Bienvenido, Melchor. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Martín, Brenda, es un honor estar aquí apoyando y poniendo un granito de arena para las empresas, sobre todo los que están empezando, que luego no sabemos cómo prepararnos en varios campos, ¿no? Y la publicidad es uno de ellos. Antes de empezar y antes de que inicie Brenda con nuestras primeras preguntas, a mí me gustaría decirte que Melchor es la persona, es la compañía Punto Rojo que maneja la imagen de Canacintra. Tú habrás visto los videos, los spots, toda la imagen institucional que tiene Canacintra, la manejamos desde Punto Rojo con Melchor, que hacemos un excelente equipo con él, nos encanta trabajar con él. Gracias. Y también para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Me gusta mucho trabajar con la cámara porque son muy abiertos a las sugerencias que hacemos como empresa o como profesionales. Y hemos logrado hacer cosas muy padres, sobre todo que buscamos el beneficio de la ciudad. Entonces estos spots que salieron de Consume Juárez han sido una muy buena forma de hacer una aportación en cuanto a imagen, publicidad y la cámara promoviendo esta parte de cooperación entre todos, ¿no? Siempre muy comprometido Punto Rojo con todas las iniciativas que tiene Canacintra, que finalmente son en pro de la sociedad. ¿Verdad? Siempre en pro de la sociedad. Nos interesaba traerlo con nosotros porque hemos visto la tendencia en cuanto a diseño, en cuanto a publicidad, y pues usted es un experto en el tema. Entonces queríamos empezar a darle esta información a los emprendedores que ya tengan algo establecido y estén teniendo problemas, o que apenas vayan a empezar y tengan la idea de adentrarse a esto. ¿Cómo me preparo si soy un empresario que está comenzando en cuanto a publicidad? Ok, pues sí, es un tema muy esencial. Yo me he dado cuenta a través de los años en que muchas empresas dejan al último el tema de la publicidad, aunque curiosamente sí lo tienen como algo importante. Empezamos preparando el negocio, dónde lo vamos a ubicar, contratando el local, servicios que vamos a necesitar, contratando el personal, y ya por último se nos ocurre que tenemos que hacer algo de imagen o publicidad o cómo le vamos a hacer. También la buena parte es que con el tiempo me he dado cuenta que muchas empresas ya empiezan a pensar en eso antes de poner el negocio. La verdad es que el campo de la publicidad se ha ido abriendo un poco más. La parte de trabajar con redes sociales lógicamente ha ejercido una presión necesaria en las empresas para poder meterse en esa competencia de imagen y de promoción, ¿no? Pero la verdad es que como empresarios nuevos o emprendiendo un negocio, luego no sabemos cómo empezar, ¿verdad? ¿A quién contrato? ¿Contrato un diseñador? ¿Contrato una agencia? ¿Contrato a alguien de marketing? ¿Busco a alguien que esté completo? Entonces, son cosas que luego incluso le tenemos un poquito de miedo por los costos que puede llegar a tener. Y como desafortunadamente no lo contemplamos como una inversión, sino como un gasto extra para la empresa, pues también nos es como complicado planearlo dentro de nuestro presupuesto. Siempre es muy importante que cuando vas a emprender un negocio puedas pensar dentro de tu presupuesto de desarrollo del negocio o de inicio del negocio una parte para publicidad. Cuando vemos empresas como Amazon, lo que fue Apple, empresas, Microsoft, empresas que empiezan en su garage, y que decimos, es que le pegó muy bien. Yo creo que esas empresas sí empezaron pensando en cómo hacerse mercadeo y publicidad,
y le invertían más a eso que a sus propias oficinas. Había una mayor inversión. Steve Jobs era muy conocido porque precisamente la parte de imagen era súper cuidada por él. Le daba mucha importancia y le daba mucha importancia al mercadeo. Entonces, Amazon, pues no se diga, ¿verdad? Invierte mucho en publicidad, pero yo creo que la parte esencial de ellos es que desde un arranque o desde un inicio ya tenían conceptualizado eso. ¿Y cuáles son los elementos que yo debo contemplar como emprendedor antes de arrancar mi negocio? Si nos puedes decir un checklist, ¿qué tengo que tener? Yo tengo el primero, que es, para empezar, visualizarlo, Visualizar. tenerlo presente. Sí, pues bueno, cuando empezamos cualquier negocio siempre es algo muy personal, aunque decimos que son negocios y no es personal, pero en general cuando empezamos nosotros, un negocio es un elemento muy personal. Es parte de ti, ¿no? Yo creo que parte de lo que hemos visto nosotros cuando manejamos una nueva marca o una nueva empresa, siempre cuidamos mucho de tener esa relación o que la marca o el diseño tenga una relación estrecha con el dueño, sin dejar de tomar en cuenta su mercado meta, porque sí, en efecto, es algo personal, aunque no lo queramos ver así, o queramos ser fríos, ¿no?, en los negocios. Entonces, de la lista que me mencionas, o este checklist que pueden llegar a tener, pues yo creo que el que conocemos todo es cuál va a ser mi logotipo, cuál va a ser mi imagen, que es la parte más esencial. Muchos lo confundimos con la marca o encasillamos al logotipo como marca, que sí, lógicamente en muchos casos forma parte de la marca, pero muchas veces incluso podemos ser nosotros mismos esa marca. Ahorita, por la tendencia que hay en redes y todos estos nuevos influencers que también se vuelven como empresarios porque en realidad se dedican a eso, es un negocio para ellos, la marca se convierte en ellos, ¿verdad? A un lado luego hacen sus logotipos, que también son necesarios porque pues si vas a hacer difusión, si vas a hacer promocionales, si vas a hacer póster, pues necesita llevar un elemento que la gente te recuerde o te iconice con tu marca, ¿no? Pero la marca pues es ese compendio de cosas en las que o con las que tu empresa es identificada. Su filosofía, su tipo de mercado, su tipo de productos, o sea, no es solamente esta imagen, ¿verdad? Es este compendio de cosas. Entonces, lo primero que deben de considerar es esa parte, ¿cuál va a ser mi marca? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a necesitar un logotipo? Aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque cuando empezamos una empresa nueva, yo me he topado muchísimas compañías que tienen, no sé, 20 años en el mercado, con un pésimo logotipo, ¿no? Y cuando digo pésimo es en la parte de imagen o gráfica, no tiene un equilibrio, no hay una buena colorimetría, no hay un uso viable en diferentes plataformas y que mantenga su esencia. Muchas empresas te van a decir, oye, pero pues a mí me ha funcionado todos estos años, a mi empresa le ha ido muy bien y no he necesitado cambiar mi logotipo. Y en parte tienen razón, ¿verdad? O sea, la empresa ha hecho su trabajo para poder adquirir clientes y para poder proyectarse, pero eso no quita que tengamos un elemento que está mal hecho y que pues, necesita corregirse en algún momento. Entonces muchas empresas grandes, después de tantos años, empiezan a buscar agencias de publicidad o diseñadores para que puedan mejorar su logotipo y se enfrentan con un problema. ¿Cómo le hago para que la gente no vea ese cambio de marca, ¿no? De logotipo, que no me vaya a afectar, que vayan a pensar que ya cambié de empresa, que ya no somos la misma empresa? Y hay muchas dudas, de hecho hay muchas empresas que luego no se animan a hacerlo precisamente por eso. Entonces, por eso desde un inicio sí es importante ir considerando hacia dónde vamos y hacia dónde proyectamos nuestra empresa. Entonces, si la proyectamos con una empresa grande, que creo que es lo que hacemos todos cuando empezamos cualquier negocio, no decimos, voy a empezar este negocio pero quiero quedarme así chiquito. No, Sí, no, al contrario. Por lo general pensamos y visualizamos hacia grande, entonces pues hay que preparar la marca en ese sentido. Claro. Entonces lo primero es que pues sí, más o menos definir una buena imagen. Si lo vamos a hacer nosotros en casa,
No hay el capital suficiente para contratar un despacho de diseño o una agencia de publicidad. Yo les recomendaría que busquen la forma de hacerlo lo más simple posible o lo más sencillo posible. No inserten muchos elementos, usen fuentes de tipografía o letras que sean sencillas, que no tengan demasiadas formas, porque eso no ayuda a que la marca sea, o que el logotipo sea utilizable en diferentes plataformas. Y aparte, luego no se vuelve legible, etc. O sea, tiene varios problemas. Entonces yo les recomiendo que nos vayamos a algo sencillo. Ya ahorita hay muchas plataformas en internet que nos ayudan a hacer los logotipos. ¿Qué tan recomendables son? Si yo no tengo acceso a contratar una agencia de publicidad o un despacho de diseño, es mejor. Hay que buscar una buena empresa. La verdad es que la mayoría tienen buenos recursos. Lo único que yo pudiera decir de esas páginas es que no nos van a ofrecer cosas muy originales o muy personalizadas. O sea, van a sumar una serie de elementos o nosotros vamos a poder escoger, quiero que tenga un círculo, quiero que tenga un micrófono y quiero que tenga esta letra. Y básicamente pues lo vamos a armar en base a eso. Pero no va a ser tan personalizado, que era la parte que decía al inicio, ¿no? No está pensada desde cómo quiero proyectarla yo, en futuro qué quiero hacer con ella, etc. Yeah. Pero de entrada sí nos ayuda porque si son profesionales haciendo el elemento gráfico que nos pueda salvar de momento, ¿no? Okay. Ya hablamos de visualizar primero la publicidad como parte integral de mi negocio, ya hablamos del logotipo. ¿Qué más entraría ahí? ¿Presupuestos? ¿Medios? Yo creo que otro de los elementos principales es cuál va a ser mi mercado meta o cuál va a ser mi comunidad a la que voy a ofrecerle mi servicio o producto. Definir el mercado bien. Sí, tenemos que saber si son niños, si son adultos, de qué edades a qué edades es nuestro mayor rango de mercado, si está dirigido a hombres, si está dirigido a mujeres, si está dirigido a ambos, si está dirigido a la zona sur del país, si está dirigido a la zona norte, si lo queremos hacer global. Dependiendo de todo eso, va a ser mucho el material que vamos a poder desarrollar en nuestra imagen. O sea, eso nos va a poder hablar mucho para desarrollar nuestra imagen. Pero además nos va a ayudar a definir cuáles son los mejores medios para hacer publicidad. Porque también esa es otra, ¿no? Luego terminamos mandando a hacer volantes porque un amigo hace volantes y le va muy bien haciendo volantes, pero resulta que en mi tipo de producto, en mi tipo de mercado, pues nunca ve los volantes, ¿no? O ahora que vienen las redes y que es así como el común denominador de todo, que todos queremos estar presentes, pues participamos en las redes, pero saber a qué mercado estoy dirigido me va a ayudar a saber cómo dirigirme en esos medios. O sea, yo creo que ahorita todos podemos sacar muy buena ventaja de ese medio que son redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero saber nuestro mercado va a hacernos reconocer cuál de esas redes es la más importante para nuestro mercado, para nuestra comunidad, y cómo tengo que hablarle a ese mercado, a esa comunidad. Y por ejemplo, aquí en Juárez, en su experiencia, ¿cuál es el mejor medio de distribución? Que tiene más impacto. Yo creo que tiene mucho que ver con la marca y a veces sí, a lo mejor cometemos un poquito el error de irnos por el medio y no por la comunidad o el mercado al que vamos dirigidos. Definitivamente Facebook es una de las fuentes que es muy fuerte, más acá en el norte del país. Más para el sur, Twitter está muy fuerte, Instagram es fuerte, ahorita hay una gran tendencia hacia LinkedIn, por ejemplo, que es una red de contrataciones, pero también se está usando mucho para hacer mercadeo o publicidad de diferentes empresas, dependiendo del giro de la empresa. YouTube es una herramienta también muy buena cuando tienes un giro que puede servirte esa plataforma, pero depende mucho el contenido que vas a subir en ellas para que sea funcional o no. Ahora, entre medios tradicionales y las ahora redes sociales, ¿tú qué dices? Tiene que ver con dos factores principales. Vuelvo al punto del mercado meta y el presupuesto que tengas.
yo creo que ahorita que hablabas de prepararme con presupuesto, sí es el siguiente paso, o sea, saber cuánto dinero tengo para invertir en publicidad es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, rentar un espectacular, pues es algo caro. Y poner uno en toda la ciudad, en esta inmensa ciudad y cuando hay tanta gente circulando, pues no garantiza que la gente o la comunidad vaya a quedarse con esa imagen o con esa promoción. Se necesitan más puntos para poder permear lo suficientemente fuerte. Entonces, si no tengo un presupuesto sólido para mantener y tener diferentes puntos, por ejemplo en el caso de espectaculares, pues no me puede ser tan funcional. Sí. No que no funcione, al contrario, o sea, yo siempre les digo a los clientes, todos los esfuerzos que hagamos en cuanto a publicidad, siempre van a tener algún funcionan, beneficio. van a generar algo. Lógicamente, más estudiados y más dirigidos, pues funcionan mejor. Entonces, si tenemos una inversión baja o no tenemos una alta inversión para hacer publicidad, pues hay que planear muy bien cuáles son los medios ideales. Redes sociales es un medio muy económico y muy flexible en cuanto a sus costos, o sea, porque podemos empezar con una inversión de 150 pesos e ir reescalando. A diferencia a lo mejor de medios tradicionales como televisión, prensa, radio, que ya tienen tarifas establecidas y que pues tenemos que considerar un presupuesto más o menos funcional para que pueda permear lo suficiente en la comunidad. Claro, más elevado. Y en cuanto a presupuesto, ¿cómo defino mi presupuesto? Bueno, hay varios sugerencias que hacen especialistas en negocios. Hay quienes sugieren que hagas una inversión, al menos que dirijas un 20% de lo que entra a tu negocio para publicidad. Bueno, no lo que entra, de lo que genera así como utilidad, ¿no? Hay empresas que dedican el 50% de inversión, son empresas muy grandes, lógicamente, pero aquí yo creo que la decisión, yo no lo dejaría tanto al porcentaje, sino a qué tanta capacidad económica o flujo económico tengo, ¿no? O sea, de nada me sirve pensar voy a dirigir al mes 50,000 pesos, cuando en realidad no sé qué mes sí me van a llegar a esos 50,000 o qué mes no. Igual si voy a dirigir a, no sé, 10,000 pesos, pero pues que sí los pueda mantener constantes. Aquí yo creo que no hay que asustarse y decir, no, pues es que yo nada más tengo 5,000 pesos para publicidad, entonces no tiene caso, ¿no? O sea, así sean 5,000, 2,000 pesos y puedan invertirlos en la promoción de su negocio, es importante. Muy bien. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está en el proceso de diseñar su logotipo? O en el proceso Algunos tips. Ya nos había mencionado que fuera simple, nos había mencionado también que la tipografía fuera limpia, que fuera una tipografía más uniforme. ¿Qué otros tips para las personas que están empezando y que a lo mejor no van a tener dinero para pagarle en un principio a un diseñador? Ok. Lo principal es que el logotipo funcione en blanco y negro. O sea, si nuestro logotipo funciona en esos dos tonos, ya de inicio va llevando un buen camino. 2, la selección de color precisamente para los logotipos es agregar la menor cantidad de colores posibles. O sea, lo máximo, a lo mejor unos 2 colores, 3 a lo máximo, porque luego no vamos a poder definir bien esa paleta de colores. Hay que buscar un poquito de información acerca de psicología del color. Estas las encontramos bien básicas ahí en internet, es muy fácil de hallarlas. No nos casemos tanto con esa definición. Luego también me topo con gente que vio a lo mejor un poquito esta información y está bien casada con que el rojo es agresivo. Si es comida naranja, y si es seguridad es azul. Sí. En la publicidad y en el diseño, una de las cosas que más aprendí, yo creo que en la carrera, es que las reglas pues son para romperse, ¿no? Pero siempre estratégicamente y con una intención definida, ¿no?
el azul, que es un color frío, por ejemplo, y que es considerado un color hacia lo frío, luego no lo vemos instalado a lo mejor en un café, pero podemos hacer una disrupción de imagen integrando una identidad gráfica color azul en una cafetería, pensando que a lo mejor la ambientación nos va a generar ese frío y que nos va a invitar a tomar ese café. Entonces hay que analizar siempre esa psicología y no casarnos con el concepto como tal, sino sacar la ventaja posible. Pero de inicio pues sí nos dice mucho. El naranja sí definitivamente es un color conceptualizado hacia los alimentos porque abre el apetito, pero también lo hace el rojo, lo hace el amarillo. El rojo es más hacia los asadores, es mucho más cálido. El amarillo es más hacia los fritos, sin decir marcas, pero en las papitas sí podemos encontrar esos dos. Por ejemplo, las adobadas son rojas porque es más picosa, sí. Tiene un proceso diferente, y las fritas casi siempre están en bolsas amarillas, ¿no? Pero las verdes, que por ejemplo son de picante, pues no necesariamente es porque sea fresco o así, que luego el verde tiene esa definición psicológica, pues, sino que más bien está más reflejada hacia el jalapeño, por ejemplo. Entonces por eso les digo que no hay que casarnos así al 100%, pero nos ayuda a poder decir, híjole, mi logotipo es recomendable que tenga estos o aquellos colores, ¿no? Ok. Y pensando ahorita en que a lo mejor para un emprendedor lo más sencillo es empezar con redes, pero ¿tú qué nos recomiendas? ¿Empezar por sí mismo o contratar a alguien que ya conoce las redes? Ok, bueno, es como en todo, ¿no? Si podemos contratar a un profesional, pues nos va a facilitar y nos va a garantizar un poco más mucho más la funcionalidad de lo que estemos haciendo. Lógicamente, si tú te dedicas a dar un servicio, por ejemplo, no sé, a lo mejor das consultorías, y de tu día tienes que dedicarle 3 horas a las redes, y a lo mejor tú cobras X cantidad por esas 3 horas en tu trabajo, pues tienes que equiparar, ¿verdad? ¿Qué vale la pena? Si no poder trabajar para un cliente en esas 3 horas y ocuparlo en redes por no pagarle a un profesional, o si realmente pues ahorita no tienes mucho trabajo y pues tienes tiempo de dedicarle tú a las propias redes. Lo malo con las redes es que es un ente, yo le digo que es un ente viviente, o sea, está en constante crecimiento, cambio, y tendencia. Principalmente los algoritmos es una de las cosas que luego no todos entendemos muy bien, pero los algoritmos es básicamente la inteligencia artificial que maneja las redes sociales, que se adapta o cambia según las conveniencias también un poquito de cada plataforma, para generar que las empresas o los que tienen páginas ahí puedan contratar más publicidad. Al final de cuentas no podemos dejar de lado que las redes sociales es un negocio, ¿no? Entonces ellos siempre van a buscar la forma en la que tú tengas que contratar para poder hacer difusión. Por eso nosotros le llamamos publicaciones orgánicas y publicaciones pagadas o promocionadas. Y cada vez las orgánicas es más difícil que lleguen a más gente, lógicamente basado en los algoritmos. Entonces lo que hace, esto lo hace precisamente para que contrates más el servicio de promoción. Entonces hay que entender eso cambia, pues no hay una estándar de cada mes o cada año o cada 6 meses, en realidad va cambiando según se vayan adaptando ellos. Hay que entender cuál es la mejor plataforma, hay que entender cómo subir, cuándo subir un live, cuándo subir una historia, cuándo subir una publicación, etc. Entonces, sí es un mundo algo complejo como para dominarlo por completo nosotros mismos. Por eso es más recomendable que sea una empresa la que nos apoye en ese sentido. Alguien que tenga más conocimiento. Sí, pero la verdad es que nos ofrece esa ventaja de que sí es un medio que también podemos manejar un poquito nosotros mismos. Yo lo que les puedo sugerir o recomendar es que, como es un ente, como les decía, vivo, tratemos de estar manteniendo publicaciones lo más constante posible, que pensemos mucho a quién estamos dirigidos. Y una de las cosas que hace la diferencia entre las marcas es
¿qué te ofrezco yo en esta red social para que tú tengas como beneficio? Porque hay que recordar que la gente entra a estas redes sociales como parte de un entretenimiento, no necesariamente andan buscando a ver a quién comprarle algo, ¿no? Así es. Salvo que entren a Marketplace o algo así Ajá. muy específico, ¿no? Pero en realidad cuando tú entras a tu Facebook lo que quieres ver es qué te entretiene. Sí. Por eso TikTok se volvió una red tan importante y entró tan fuerte porque es básicamente una red de entretenimiento. Sí, todo es entretenimiento. Entonces, mientras nosotros ofrezcamos contenido que dé ese entretenimiento o de un valor agregado a la persona que lo está viendo, es más fácil permear en la comunidad, ¿no? Sí, claro. Yo, aparte, para una empresa a lo mejor sería importante saber que las redes tienen diferentes tipos de público. Por ejemplo, las personas que entran a Facebook quieren ver una cosa diferente que las que entran a Instagram, y las que entran a Instagram quieren ver cosas diferentes que las que utilizan más Twitter. Sí, por eso les decía que sí es importante tener un profesional, y aparte de lo que hablábamos al inicio de saber bien cuál es nuestro mercado y cuál es la plataforma que vamos a usar para hacer publicidad. Hablando de redes y hablando de medios tradicionales, ¿verdad? Porque luego, regresando un poquito a los espectaculares, luego vemos espectaculares llenísimos de información, con 1000 datos ahí importantes que quieren poner en la lona y la gente no los alcanza a ver. Y en realidad eso tiene una función de vista rápida. Entonces en las redes también hay que saber, como bien dices tú, Brenda, a quién va dirigido nuestro mensaje y en cuál plataforma estamos para saber qué hacer. Instagram es una red que está más basada en la fotografía, es mucho más estética, la gente busca cosas que visualmente les atraigan o sean más estéticas. Facebook es una red muy dinámica, luego queremos ver videos, queremos ver información nueva a nuestra gente. Sobre todo yo creo que Facebook se rige mucho por los rostros, por la gente, porque queremos conectar con el humano, curiosamente. Twitter es una red más intelectual, más de información, más rápida además, ¿no? Es mucho más rápida, pero porque la gente es como para actualizarse en datos importantes. Por eso yo creo que en el sur tiene tanta fuerza, porque hay mucho periodismo y es mucha difusión de información que es relevante para a nivel nacional, ¿no? Claro. TikTok, pues, como lo hemos visto, es una red divertida que es hasta cierto punto medio infantil, está permeando muchísimo en el mercado infantil y en el juvenil, aunque ya está empezando a integrarse edades más avanzadas, pero es una red muy rápida, muy dinámica, son clips muy cortos, pero es básicamente entretenimiento. Entonces queremos ver algo divertido, queremos ver algo dinámico en esa red, no videos largos, no una explicación eterna, ¿no?, de algo. Y YouTube, por ejemplo, pues una plataforma que sí entramos con la convicción de ver algo un poquito más largo. Es muy aprovechable para tutoriales, para explicación de cómo es nuestro producto, qué hace, para estas funciones de cómo... Bueno, ahí, ¿te puedes acordar? Sí. Ya porque se me fue la... ¿A qué te refieres? Es que son los unboxing. Yeah. Ok, YouTube se puede aprovechar mucho para estos videos de unboxing de nuevos productos. Okay. Y podemos, como marca, incluso podemos aprovecharlo muy bien para mandarlo con nuestro producto con influencers y que puedan ahí tener esa dinámica de unboxing de ese producto cuando manejamos así algo físico, ¿no? Okay. No. Muy interesante, sobre todo esta parte de redes, que yo creo que vienen a ser un gran apoyo para los emprendedores, porque si nos vamos a lo mejor 10 años atrás, hacer una inversión en publicidad para un emprendedor era algo pesado. ¿O qué nos puedes decir de esto? Sí, digo, la publicidad ha sido algo que afortunadamente ha podido ser accesible a más gente. Hay una situación que a mí se me hace como un ejemplo muy claro de cómo son los costos de publicidad.
o qué tan accesible se ha convertido la publicidad, cuando, no sé, en los años 80 hacia atrás, tener, por ejemplo, una tarjeta de presentación era muy importante, Sí, ya era una empresa muy bien fincada, porque pues mandar a imprimir unas tarjetas era muy costoso por los procesos de impresión. No había estos procesos digitales que te permiten hacer 100 tarjetas y listo, ¿no? O 100 tarjetas por 150 pesos, 120 pesos. Antes, mandar a imprimir unas tarjetas de presentación se requería un costo mayor. Aparte, los sistemas de impresión que eran offset o sistemas de impresión directa, tenían que formar estos placas o poner sus los famosos tipos, ¿no? Sí, los famosos tipos. Ajá. Y escogerlos y armarlos, y luego ya para poder hacer la tarjeta había que hacer un setup, etcétera, ¿no? Que los tipos son los cuadritos esos de metal, las letritas de metal con diferente tipografía, que son las que acomodas y imprimen la tarjeta. Bueno, pero eso era antes. Sí, entonces hay una película muy famosa, American Psycho, que hay una parte que están ellos como empresarios en una mesa, hay como 4 o 5 empresarios, y empiezan a sacar sus tarjetas de presentación y las presumen el tipo de letra que usaron y la calidad de impresión. Entonces, fíjate, y eso, estamos hablando en esa película son empresarios a nivel Wall Street, ¿no? Grandes empresarios. Y era un lujo tener una tarjeta de presentación. Todo lo que decía tu tarjeta de ti, además, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso en años siguientes, en la década de los 90s, en 2000, que ya era muy accesible tener una tarjeta, pues se volvió tan importante tener una tarjeta. Ya era así como, tengo mi tarjeta de presentación. Pero ya se volvió más accesible, cada vez más y más accesible, y así otros medios. Prensa era carísimo, salir un anuncio de prensa. Televisión, no se diga. Radio. Porque producirlo era carísimo, porque no cualquiera tenía acceso a una cámara. Ahorita casi cualquier persona tiene acceso a una cámara porque la traemos incluso hasta en el teléfono. Entonces, yo creo que todo eso nos ha abierto la oportunidad de poder tener acceso a publicidad. Incluso en las agencias de publicidad se ha prestado mucho la oportunidad de tener empresas más accesibles en sus costos, porque hay mayor competencia o porque hay mini agencias de publicidad que no por eso sean malas, al contrario, hay agencias de publicidad pequeñas que luego son muy buenas. Nada más que como están empezando, pues están haciendo su cartera de clientes y traen precios muy accesibles. Entonces yo creo que es cuestión de nada más buscarle poquito la ayuda. Sí, antes de contratarlos, pues ver su portafolio, ver su trabajo, ya sea si lo están subiendo a redes o en otro medio donde podamos ver esa calidad de trabajo. Y si nos identificamos, ¿verdad?, con el estilo de imagen que manejan en esas empresas. Claro. Okay. Resumiendo, empezamos a hablar desde tener pensado que se va a gastar en la publicidad cuando vas a arrancar. Yo lo vería más como tener pensado que voy a invertir en invertir, esa es la palabra. Nos pasamos también a hablar un poco sobre hay que preparar, hay que más bien conocer el mercado para saber hacia qué público nos vamos a dirigir, que el logo sea simple, todos los que nos venías comentando al principio. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Pues yo creo que es básicamente eso. El área de la publicidad es un terreno muy amplio, ¿no? Está la parte de video, está la parte de impresos, está la parte de diseño de empaque, diseño de la marca. Yo creo que cuando ya tenemos definido lo que vamos a vender o en lo que vamos a desarrollar o emprender nuestro negocio, nos va a ir encaminando hacia qué vamos a necesitar de esto, ¿no? Pero lo importante, lo más esencial es saber que tenemos que estar preparados para invertir en ese recurso, porque es como la gente va a reconocernos, es como la gente va a ubicarnos y pues lógicamente vamos a llegar a más personas. En ciudades como la nuestra tenemos una gran ventaja, somos una comunidad que se conecta muy rápido entre las personas. Y muchas empresas dicen, oye, pues es que a mí me funciona muy bien la publicidad de boca en boca.
Y sí, definitivamente es una de las mejores publicidades porque es gente que te recomienda o es gente que invita a otra gente a conocerte, etcétera. Funciona, pero pues está limitada a su alcance. Claro. Entonces, tener una buena publicidad ayuda a esa recomendación de boca en boca, porque si alguien te menciona de una marca que ya la viste en un anuncio, pues va a ser más fácil que te acuerdes de a lo mejor ir a visitarlo, refuerzo. Bien, refuerzo. Muy interesante. Melchor, tenemos una dinámica en el podcast que se llama Fuego Rápido. Okay. Y que consiste en nosotros te damos una palabra y tú nos respondes con una frase que te traiga esta palabra. Lo primero que se le viene a la mente. Es lo primero que te viene a la mente. Va. Entonces, ¿empezamos, Brenda? Sí. Creatividad. Aquello que todos tenemos, pero luego tenemos miedo a utilizar. Diseño. La estética, todo en la vida. Todo yo creo que tiene diseño. Estamos hechos, el mundo está, yo digo que está diseñado. Ok. Identidad. Aquello que nos define. Éxito. Cualquier logro o fracaso superado. Emprender. Iniciar, luchar, Fracaso. aprendizaje. Okay. Por último, yo tengo familia. Pues la fuente principal de inspiración y de impulso. Muy padre. Fíjate que precisamente esta última palabra me conecta a otros podcasts anteriores y algo que yo querría preguntarte es, tú te dedicas al diseño y te dedicas a la publicidad, y qué grado de pasión se necesita ahí y hasta cuándo tienes que conectar tu pasión con otras pasiones, la de los emprendedores, para poder lograr un producto final terminado. Bueno, en mi experiencia y en mi forma de llevar la empresa siempre ha sido muy pasional. O sea, yo trato de conectarme lo más posible con el cliente. Cuando no hay esa conexión, yo la verdad es que siento que no funciona muy bien. A lo mejor como una recomendación para los emprendedores es encontrar una agencia con la que puedan conectarse, que se sientan parte, que la agencia se sienta parte de la empresa, que le importe lo que pasa en la empresa. Y para mí yo creo que eso es lo que más me gusta. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Me encanta el diseño, me encanta la fotografía, me encanta ahora la producción de video, me encanta desarrollar guiones, me encanta generar estas campañas, pero la verdad yo creo que una de las cosas que más me gusta es conocer a estos empresarios, saber a fondo qué buscan, cuáles son sus necesidades, cuál es su proyección al futuro y ayudarlos en eso. Yo creo que es la parte que más me apasiona. ¿Cómo hago yo como empresario o como emprendedor para lograr esa conexión con mi posible cliente? Es decir, ¿tú qué elementos de diseño me puedes aportar para que yo logre hacer que mi dibujo, lo que sea, haga clic y me meta en la mente de ese consumidor? Pues tratar de pensar como ellos. Luego, como les decía al inicio, como es algo muy personal, empezar un negocio, lo hacemos demasiado personal y pensamos como si nuestro mercado meta fuera lo mismo que nosotros. Yo les decía que en la agencia tratamos de respetar mucho esa visión del empresario al que le estamos trabajando, pero sin dejar de lado al mercado meta, que es lo más importante. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio donde nosotros podamos hablarle con sinceridad desde lo que queremos expresar, pero también en la forma en la que ellos lo puedan comprender. ¿Te tocan casos en que el cliente o el emprendedor, por colocarnos en lo que estamos hablando, tiene algo que no le funciona y tú le dices que no le funciona y él insiste? ¿Te ha tocado casos así? Me ha tocado casos, pero la experiencia te va dando mucho de cómo hablar con los clientes y con los nuevos empresarios. Y también trato de respetar mucho esa visión y esa, a lo mejor, como
testarudea, si quieres llamarlo de una forma, porque pues, tiene su razón, ¿verdad? Es su negocio, es su empresa y es su bebé. Entonces, no puedes llegar de golpe diciendo, es que estás mal. O sea, definitivamente sería el principal error que podríamos cometer como diseñadores o como agencia de publicidad. Aquí lo importante es llevarlo en una transición a mejorar de una forma en que él pueda visualizarlo más claro para que puedas adquirir la confianza de ese cliente. Yo creo que como diseñadores, la principal cosa que yo aprendí en mis primeros años es que si no tienes la confianza del cliente, no vas a lograr convencerlo de nada. Y es muy difícil en nuestra carrera o en nuestra profesión. Hay clientes, supongo, que ya ni siquiera te ponen en tela de duda, ¿no? Es decir, ya lo que les entregues, ya con eso se van. Sí, la verdad es que hemos tenido la bonita virtud o ventaja de que conectamos tanto con los clientes que tenemos una tasa de rechazo en cuanto a los proyectos, no sé, del 1%, una muy cosa pequeña. Muy pequeña, porque viajamos mucho con ellos y no es un proceso de me das la información y te presento esto así nomás, ¿no? Sí nos vamos integrando mucho con ellos. Mira, entonces a lo mejor tú que nos escuchas, un tip puede ser, si vas a contratar a alguien y quieres un buen diseño, pues trata de conectar con esa agencia o con ese diseñador, conecta con él, exprésale bien tus ideas, lo que traes, y seguramente así vas a lograr un mejor diseño, un mejor logotipo, una mejor campaña incluso, ¿no, Melchor? Sí, sobre todo tener la apertura a esta nueva empresa o esta nueva persona que te va a ayudar. Si tú le estás pidiendo el apoyo, pues confiar en que es la persona indicada. Digo, no todos tenemos una varita mágica, ni quiere decir que lo que hagamos va a resolverte todos los problemas. Claro. En ningún rubro, eso te lo va a decir un contador, te lo va a decir un abogado, te lo va a decir un arquitecto. De verdad es que, en ese sentido, yo creo que todos los que ofrecemos, sobre todo un servicio, claro. La expectativa siempre es qué tanto me va a funcionar, ¿no? Y pues no, definitivamente no existe alguien que traiga esa varita mágica. Solamente es un engrane de la maquinaria total, ¿no? Exactamente, es un engrane. Hace poco platicaba con un cliente de eso, donde me preguntaba, oye, pero una vez haciendo esto, ¿qué tan efectivo va a ser? Pues es una parte muy importante, pero que si no se suman otras, pues no se puede garantizar que funcione. Sí. ¿Cómo está tu producto? ¿Cómo está tu línea de distribución? ¿Cómo está tu servicio? Tu la constancia, exacto. etcétera. O sea, hay muchos factores, pero lógicamente pues no podemos quitar uno, ¿no? Me voy a dedicar a la calidad de mi producto y lo voy a hacer súper bien, pero no voy a hacer publicidad y no le voy a decir a nadie. Pues claro. O al revés, me voy a enfocar en puro diseño y no le hace que el producto sea... Sí, también. Igual ahorita hablando de otros profesionales, ¿verdad? Híjole, voy a destinar inversión para publicidad, pero no voy a destinar para contador ni para alguien que me ayude en administración, ¿no? Pues es un cúmulo de cosas y tenemos que pensar. Como nuevos empresarios, yo creo que esa es la parte más difícil porque nos representa costo, pero tenemos que pensar en esos esenciales que nuestra empresa debe de tener y no podemos erradicar. Ahorita yo quise iniciar el juego rápido con la palabra creatividad, porque ahora que estamos hablando de inversión y todo esto, muchas personas que empiezan desde cero y dicen, bueno, por mientras voy a hacer yo mi propio logotipo, pero se topan con que sienten que no son personas creativas o que no pueden hacerlo o que le dan ahí 1000 vueltas y no surge. No sé si nos quiere comentar algo al respecto sobre la creatividad dentro de... Yo me he topado muchísima gente que lo primero que te dicen es, yo no soy muy creativo, a ver tú. Y la verdad es que cuando vas trabajando con ellos, empiezan ellos a descubrir esa parte creativa en ellos, que sí existe, sí la tienen, nada más que le tenemos un poquito de miedo o de recelo a que es exclusiva de ciertas personas. La creatividad es algo que todos tenemos. Es más, el hecho de empezar un nuevo negocio te habla de una persona creativa, ¿no? Entonces tenemos que confiar más en esa parte que sí podemos tener nosotros. Aquí yo creo que la parte de imagen tiene más que ver con creatividad, tiene que ver con herramientas para hacer mejor implementar esa creatividad, ¿verdad? O sea, a mí se me ocurre un producto nuevo
y a lo mejor yo no soy ingeniero, entonces la idea sí la traigo, soy creativo en ese sentido, pero necesito el apoyo profesional de alguien para implementarlo. Es lo mismo con la publicidad. Melchor, me gustaría mucho hacerte una pregunta que es una constante en el podcast, que es, estamos pasando por un momento difícil para los negocios, lo sabemos, por todo esto del COVID, la pandemia, pero danos tu opinión, ¿tú crees que es un buen momento para emprender? Yo creo que siempre es un buen momento para emprender. El emprendimiento yo creo que no tiene que ver con las crisis ni con otras situaciones, más bien el emprender tiene que ver cómo vemos el entorno que nos rodea y lo que estamos viviendo para saber qué emprender. Claro que si ahorita nos podemos emprender un tipo de negocio que es de los que están más afectados, pues lógicamente va a ser más difícil empezar. Pero incluso, a lo mejor pensando en los bares, ¿no? Que es uno de los sectores más afectados, igual y se me ocurre hacer un nuevo bar donde haya cabinas aisladas, no sé, o sea, traes un nuevo concepto. Es una forma de emprender algo que ahorita está complicado y que vas en contra de lo que los demás piensan y puede ser un gran éxito, ¿no? Entonces, yo creo que las crisis es el área de oportunidad para desarrollar empresas, y lo dijeron creo que en la apertura del podcast, es para definirte como la empresa que inició en el 2020, ¿no? Claro, te puedes definir así. Exacto, entonces, como un gran éxito, ¿no? Yo creo que no está limitado, nada más hay que pensar muy bien en lo que vamos a emprender, nada más. Muy bien. Pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados como una constante es, más bien es una petición. Nos gusta como empresarios que ustedes son como ya consolidados, fueron emprendedores en un momento. ¿Tú qué le puedes decir a todas las personas que ahorita nos están escuchando y que tienen una idea, que tienen un dinerito y que tienen la cosquilla de emprender? ¿Qué les puedes decir? Paciencia. Yo creo que como juarenses y como mexicanos somos poco pacientes para los negocios. Yo me topé hace varios años un comentario de otra persona cuando me preguntó cuánto tiempo tenía con la agencia, y yo le decía que estaba empezando y que tenía 4 años. Y dice, empezando, 4 años, claro, si ya vas bien adelante. O sea, ya deberías estar así en el top, ¿no? Millonario. Y pues no, o sea, no necesariamente. Los japoneses, por ejemplo, tienen una visión de negocio hacia heredarlo, ni siquiera ganarle ellos. Es una proyección de negocio de 20 años. Sí. Cuando el negocio da antes de esos periodos, luego es hasta dudoso. Ellos mismos no lo ven muy bien, porque forman cimientos y ven hacia lo que van a ir dejando. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes. Hay negocios que son fortuitos y pegan de volada. Y como son los que vemos, es como el fenómeno iceberg que tanto se menciona, ¿no? Este es el piquito del iceberg que ves y no ves todo lo que está debajo, que es lo más grande, ¿no? Entonces, siempre los negocios exitosos pues son los primeros que vamos a ver y asumimos que todos son así. Pero no, o sea, no necesariamente, y no porque después de 4 años tu negocio no ha funcionado al 100% significa que ya lo tengas que cerrar. Si tú estás convencido de que traes un producto único o especial o que va a generar la fuerza necesaria en su momento, pues hay que tener paciencia. Lógicamente también hay que ser realistas. Una cosa es la paciencia y otra no ser realista, ¿no? Y hay que hacer análisis económicos y análisis administrativos para ver si es momento de parar, regresar después o parar y comenzar con algo nuevo. Pero sí, no desesperarnos. Yo creo que es la parte el ejemplo más claro que pudiera darles yo. Muy bien. Como consejo. Pues muchas gracias, gracias a ustedes por compartir su conocimiento aquí con nosotros. Pues digo, no es mucho, pero lo que podamos aportar. Espero no generar más dudas que conocimiento. Claro que sí, yo estoy seguro que ya muchos de nuestros escuchas, los que nos vienen siguiendo y los que se enganchen con este episodio, bueno, van a tener mucho más claro cómo hacer con su imagen. Para empezar, van a tener claro que tienen que contemplar la publicidad del inicio de su proyecto, ¿no? Y eso pues ya es ganancia. Bueno. ¿No? Muchas gracias, Melchor. Es un placer. Y muchas gracias también a los que nos escucharon. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Canacintra Juárez y nos pueden escuchar en el podcast todos los lunes a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.